Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Hogar de Refugio. Reciban saludos de nuestros pastores principales, Sandy y Carmen Grullón, y esta pastora, doctora Yasmín Pérez. Estamos más que contentos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes y antes de eso queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el dueño de esta palabra poderosa, la cual nosotros queremos aprender para así nosotros acercarnos a ti de la manera correcta, para así nosotros conocerte por quien eres, Señor, y así poder relacionarnos contigo cada vez más de una manera más profunda y de la manera propia, como a ti te agrada, de acuerdo a tus estatutos. Señor, gracias porque tu palabra jamás torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha de ser enviada. Así que te doy gracias, Padre, porque desde ahora eres tú, Señor, rompiendo en nosotros todo aquello que no esté de acuerdo a tu palabra, para que así nosotros podamos tomar las decisiones correctas de acuerdo a tu consejo para relacionarnos contigo y llevar la vida de Cristo en nosotros a tu manera. Gracias, Padre, porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento estamos más que contentos porque vamos a compartir con ustedes un tema que está poderosísimo para la gloria de Dios y es el siguiente. Es la unión a Jesucristo la que nos lleva a hacer el bien. Sí, escucho bien. Es la unión a Jesucristo la que nos lleva a hacer el bien a la manera de Dios. Y hoy lo vamos a entender de acuerdo al fundamento bíblico. Y esto lo vamos a hacer utilizando como texto clave Efesios capítulo 2, verso 10. Y primero voy a comenzar leyendo en la Reina Valera 1960 y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora se los voy a leer en la versión Amplifying Bible Classic Edition, pero en la traducción en español. Porque somos la obra propia de Dios, su obra recreada en Cristo Jesús, nacido de nuevo, para que podamos hacer esas buenas obras que Dios predestinó, planeó de antemano para nosotros, tomando caminos que Él preparó con anticipación. Aleluya. Que debemos caminar en ellos viviendo la buena vida que Él preestableció y preparó para que nosotros vivamos. Finalmente, quiero compartir la versión traducción lenguaje actual y dice así: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Oh, gloria a Dios. Y eso nos va a ayudar a entender qué realmente es lo que hace que hagamos las cosas buenas que Dios nos ha predestinado para hacer, pero vamos a ir paso a paso. Primero quiero establecer los objetivos de la clase de hoy y son los siguientes: conocer lo que produce en nosotros la unidad con Jesucristo y cómo debemos evidenciar esta unión. Experimentar los beneficios y seguir las instrucciones otorgadas por la unión con Jesucristo para que lo apliquemos en nuestra vida diaria de forma integral. Y cuando decimos forma integral, estamos hablando espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Compartirlo con los demás por medio de dar evidencia de que de esa unión con Jesucristo. Principalmente que reevaluemos con seriedad y respeto nuestra parte en este diseño. Así que después de usted escuchar la clase, usted va a poder tomar decisiones supremamente necesarias para poder ver si genuinamente estamos andando en unidad o cómo estamos andando. Bueno, para poder entender esto, primero quiero partir desde una introducción acerca de lo que el libro de Efesios nos habla específicamente, ¿verdad? En este capítulo. Quiero establecer que la carta de Efesios nos deja ver a nosotros un énfasis gnóstico que había en este tiempo y era un reto para la iglesia. ¿Y qué era lo que los gnósticos creían o pensaban? Ellos creían en que no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo.
escuche bien, sino que se salvan mediante la gnosis o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Eso es lo que ellos establecían y establecen. También ellos creen que ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Y sabe qué? A lo mejor usted estará pensando, ¿cómo es posible que esa gente piense eso? ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros, ya habiendo reconocido a Cristo como Salvador y arrepentido de nuestro pecado, actuamos como ellos, ¿sí? ¿Sabe cómo? Cuando estamos independientes de Dios, cuando no contamos con el Señor para nosotros hacer, actuar, tomar decisiones. No me quiero adelantar, pero quiero que veas cómo estas cosas que sucedían antes y era lo que se estaba enfrentando el pueblo de Dios en medio del tiempo de Éfesos, también son cosas que nos enfrentamos el día de hoy dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos ser participantes de este pensamiento, sino entender la verdad que la palabra establece. Solo por Cristo somos salvos mediante la fe. Pero vamos a continuar. Los gnósticos no eran los únicos. También nos deja ver esta carta que nos deja ver que el énfasis judío sobre la salvación era orientada en obras. ¿Cuántos muchas veces también están así hoy? Orientados en lo que yo hago es lo que me hace salvo, cuando no es así. Usted va a ver ya mismo cómo es que la palabra lo establece. Y estos fundamentos que los gnósticos y algunos judíos establecían, ¿sabe qué pasaba? Con lo que Dios le estaba dando por revelación a Pablo era despreciado. Pues número uno, podemos ver que en Efesios capítulo 1 hay una elección de parte de Dios para Dios dar la salvación. En el capítulo 1 nos deja saber que todos somos predestinados, o sea, que todos tenemos la oportunidad para adquirir la salvación si creemos en que Cristo Jesús es el Salvador y lo hacemos dueño de nuestra vida en arrepentimiento de pecado. Número 2, vemos la gracia iniciada por Dios, porque le vengo a decir que nunca es algo que nosotros iniciamos. Esta relación de acercamiento siempre comienza por Dios, siempre comienza por Abba Padre. Es Él el interesado en que usted y yo podamos otra vez regresar a esa vida de comunión con Él y ahora por medio de Cristo Jesús. Número 3, el misterio del plan redentivo de Dios escondido por los siglos. Mire, siempre desde el principio, desde Génesis, desde el momento del pecado, desde el momento del error, ya él había establecido cómo era la manera de nosotros regresar en Génesis capítulo 3, verso 15, y era por medio de Cristo Jesús. Entonces es importante que veamos que aún a través de los siglos, más adelante podemos ver cómo judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace posible esto. Pablo también enfatiza en las cartas a Éfesos que tres cosas en las cuales los humanos no tienen parte. Escucha bien, la salvación es todo Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer, ni sacrificio, ni entrega, nada, absolutamente nada que pueda provocar que usted y yo seamos salvos, sino solamente Cristo Jesús, el que se entregó voluntariamente, Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos la suya. Esto es un momento para darle gloria al Señor. Pero sí sabe que es importante que aunque la salvación es todo Dios, los individuos deben responder personalmente y vivir a la luz del nuevo pacto. Y esto es lo que nos indica Efesios capítulo 2, verso 10. O sea, la salvación proviene todo de Dios, pero tú y yo somos los que tenemos que tomar la decisión de responder a esa salvación en agradecimiento para entonces vivir a la luz de lo que hemos recibido por medio de Cristo. ¿Qué hemos recibido? La vida. No estábamos vivos genuinamente, sino fue hasta el momento en que reconocimos a Cristo como Señor y Salvador. Mire, vemos en Efesios capítulo 2 que el sistema actual caído del mundo, o sea, este siglo, es personificado como un enemigo de los nacidos de nuevo. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, verso 4. Es el intento de la humanidad caída de reunir todas las necesidades apartadas de Dios. Mire, mis hijos,
Es importante que tú y yo entendamos que nada que este mundo quiera ofrecernos, absolutamente nada puede ir por encima de lo que ya Dios ha establecido. Nada va a ser mayor que lo que Dios satisface, porque ya Él nos ha hecho plenos en Cristo Jesús. El asunto es nosotros continuar dándonos, abriéndonos a poder experimentar esa plenitud en Cristo, que no tiene nada que ver con posiciones, que no tiene nada que ver con dinero, que no tiene nada que ver con adquirir, que no tiene nada que ver con que me conozcan, que no tiene nada que ver con que aquel que me la hizo la va a pagar, no tiene nada que ver, mis hijos, nada que ver con lo que el mundo establece, con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo dice que tú y yo debemos ser, que tú y yo debemos tener, que tú y yo debemos representar. Nada de eso. ¿Y por qué estoy tomándome el tiempo para esto? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios cedemos a esa presión del mundo dentro del cuerpo con buenas intenciones, pero con el corazón alejado de la voluntad de Dios, con el corazón alejado de la intimidad de Dios. Entonces, aún con cosas que Dios ha hablado, escúchame bien, aún con promesas que Dios ha otorgado, si lo estoy queriendo hacer a mi manera, en mi tiempo y como yo creo, entonces no es de Dios. Es porque estamos ejerciendo y estamos aceptando presión del mundo. Es más, a veces hay personas, mire, y escucha esto porque yo creo que esto es imperativo que nosotros lo procesemos a la luz de la escritura. Fíjese que a Jesús, cuando alimentó los 5,000, le querían establecer como rey, pero como un rey eh, eh, acá en lo natural. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se fue a hablar con el Padre y se alejó porque sabía que eso no era lo que él tenía que hacer. Él sabría que él era rey, él lo sabe muy bien, pero eso no era lo que venía dentro del plan. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que otro diga, oh, es que Dios te usa, o es que tú tienes estos dones, o es que tú tienes estos talentos, o es que tú tienes un llamado. ¿Por qué tú no haces esto y esto? ¿Por qué tú no permites esto y esto? No, 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 no. Cuando Dios llama, Dios nos prepara y es totalmente necesario ser preparados por Dios en el tiempo de Dios. El mismo Jesús fue preparado en su tiempo en la tierra. Pablo fue preparado en su tiempo en la tierra. Y yo no sé qué nos pasa a nosotros en este tiempo que queremos avanzar y hacer las cosas ayer. No, 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 así no funciona, porque no estaríamos lo suficientemente maduros para en unidad es poder sostener lo que Dios está queriendo hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos dejarnos llevar por el mundo, porque ¿sabe lo que el mundo va a hacer? Alejarnos de la unión con Jesucristo. Cuando tú y yo permanecemos unidos con Jesucristo, esas cosas no nos van a mover, no nos van a atraer. Aunque al yo le atraigan unas cosas, cuando tú estás unido con Cristo, tú estás en el alerta porque el Espíritu Santo te va a dejar saber por medio del discernimiento qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y hay cosas que parecen buenas, como dice la escritura, hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que, ¿qué mejor es que en lugar de que nos conozca el mundo en el tiempo nuestro, nos conozca Dios, porque estamos en unidad con Él? Yo creo que eso es mejor. Mire, mis hijos, vemos en Efesios 2:9 que la salvación no es por obras. No es por obras, sino que la salvación no es por méritos personales tampoco. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 3, verso 20, versos 27 y 28. Y si usted luego se puede sentar con calma y leerlo en su casa. También lo vemos en Gálatas capítulo 2, verso 16, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 y Tito capítulo 3, verso 5. Ahora sí les quiero leer Filipenses capítulo 3, verso 9, porque está poderosísimo en cómo nos deja ver que la salvación no es por méritos personales. Y dice así, y voy a leer en la versión Reina Valera 60, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que la única razón o la única manera en la que yo voy a adquirir esa justicia, la de Dios, no la mía, la de Dios, es por medio de la fe
en Cristo. No es por nada que nosotros hagamos. Ahora vamos a ver qué produce en nosotros esa salvación. Este fundamento se establece en contraste directo a los falsos maestros. Este verso nos hace la salvedad y destaca que no es por obras, para que nadie que se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios. Y mire, en nuestra congregación hemos dado a saciedad la definición de esta palabra porque es que es tan importante que nosotros la entendamos. Y la palabra gracia en griego, la transliteración es charis, que significa cuando Dios se extiende para dar un bien y beneficiar a aquel que Él desea. Entonces, esta salvación es porque Él se extiende. Cuando Él hace cosas en nosotros es solamente porque Él se extiende, no es por nada que nos merezcamos, no es por nada que hayamos hecho, no es por nada que debiera pasar a nosotros, que muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué tú permites tal cosa? Que yo soy tan bueno, que yo te sirvo. Oh, ¿y qué pasa? Que entonces por eso Dios no puede permitir situaciones que en realidad su fin es acercarnos a Él, unirnos para hacernos crecer en su carácter. Oh, no nos desenfoquemos y no miremos como el mundo. Mire, Romanos 3:27 y capítulo 4 del verso 2 nos deja ver muy claramente este concepto de cómo Dios nos da la salvación por la gracia. Si los creyentes se glorían, que se gloríen en Cristo. Primera de Corintios 1:31. Eso debe ser lo único por lo que nos gloriemos, en conocer a Cristo, en que todo lo que hagamos sea porque anhelamos que Cristo sea el que sea reflejado y evidenciado. Aleluya. Hay que resaltar el hecho de que la gracia siempre viene primero y es la fundación de un estilo de vida de semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque si esa gracia no se extiende hacia nosotros, nosotros no tuviéramos esta salvación tan grande. Pero ese es el fundamento para tú y yo poder recibir esa gracia por fe, creer en Cristo. Efesios 2, 8 al 10 son un sumario clásico de la paradoja del evangelio cristiano libre, porque a ti y a mí no nos costó nada la salvación, al que le costó fue a Cristo. Ahora le cuesta todo al yo, el famoso yo, y conlleva fe y obra. Santiago 2, versos 14 al 26. Ahora, quiero regresar al verso principal que estamos discutiendo para la clase de hoy y vamos a ir palabra por palabra para que usted mire, coma conmigo lo que Dios nos está hablando. Y para que usted recuerde, el texto clave es Efesios capítulo 2, verso 10. En la versión Reina Valera 60 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a comenzar con la palabra hechura. Somos hechura. Lo que ahí está hablando es que la obra solamente puede ser ejecutada por Dios, pues Dios es el creador de esta obra, la mano de obra de Dios. Levante la mano y diga, tú y yo somos la mano de obra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Esta es la posición de los creyentes en la gracia. ¿Por qué? Porque Él se extendió. Esto distingue el propósito de Dios al crearnos. Siempre estuvo y sigue estando en su diseño que tengamos constante comunión, o sea, unidad para poder funcionar bajo su eficacia. Y esto es importante porque Dios no cambia sus diseños. Escucha bien, lo que Él ha establecido es, era, es y será siempre lo mismo, porque así es nuestro Dios. Entonces, en su diseño desde el principio, la unidad con Él era lo que provocaba que tuviéramos vida. Hoy es lo mismo. La unidad con Él por medio de Cristo es lo que provoca que entonces a lo que fuimos creados, nosotros lo podamos hacer bajo la eficacia de Dios. O sea, esto no tiene que ver talento, esto no tiene que ver dones, esto no tiene que ver llamado, esto no tiene que ver con que yo creo que de esta manera es mejor, esto no tiene que ver con que yo quiero superar a aquel otro, no, no, no. Esto tiene que ver con que lo que hagamos, lo hagamos bajo el poder de Dios, porque es bajo su cobertura, al estar unidos a Él.
Y esta hechura, ¿para qué él la hizo? Él la hizo siendo creados. Vamos con el texto. Dice el texto, porque somos hechura suya, creados, pero creados ¿en quién? En Cristo. Y esto es sumamente importante. Vamos a la palabra creados. Correctamente crear se aplica solo a Dios, quien solo puede hacer lo que antes no estaba allí. Ujieres, por favor. En sentido figurado, para comenzar, especialmente lo que es habitable o útil en Cristo. Él pone lo que antes tú y yo no teníamos. En Cristo antes no éramos habitables por toda la amargura que había dentro de nosotros y ahora en Él podemos ser habitables. ¿Por qué? Porque antes en mí no estaba el deseo de perdonar y ahora probablemente tampoco lo esté, pero en Él, porque es en Él yo puedo perdonar, porque yo entiendo que Él lo ha establecido en su palabra y que si Cristo primero nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a ir en la vida de Cristo en Él a poder perdonar? Entonces, aquí es donde yo quiero llegar muy imperativamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que yo no puedo. Yo trato de vivir la escritura y yo no puedo. Yo trato de hacer lo que la Biblia dice y yo no puedo. No, no puedes porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero el Espíritu de verdad que habita en ti, si tú has reconocido a Cristo como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el mismo que dicta Romanos capítulo 8, que levantó a Cristo de los muertos, es el que habita en ti y en mí. Por ende, Él es el que nos ayuda en Cristo a nosotros poder ejercer, dejar lo que tengamos que dejar, con la dirección del Espíritu Santo y la verdad, la realidad de quiénes somos en Él, sus hijos, poderosos en Dios, para que lo que hemos recibido de Él, lo que hemos recibido de Él es mucho más poderoso que aquello que nos estaba atando o que sigue presionándonos para nosotros no seguir la verdad y la realidad de Dios. Y es importante que tú y yo no hagamos excusa más, sino que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar lo que la unidad en ti es capaz de hacer en mí. ¿Qué es? Hacer el bien suyo. Mira, el Espíritu Santo forma a los creyentes a través del ministerio de Jesús por la voluntad del Padre. Este acto de nueva creación espiritual es descrito en los mismos términos usados de la creación inicial en Génesis. Constante habitar en la presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos ver cambios haciendo lo mismo y haciendo lo mismo no vamos a ver cambios. Mire, cada vez que Dios te mande a tomar clases en tu iglesia, si se está discipulando como en la nuestra, no te quejes, no digas, ya yo sé eso. No, 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 más bien, Señor, ¿qué es lo que tú me estás queriendo enseñar? ¿Qué tú estás queriendo pulir en mí para que yo genuinamente me una a ti y yo pueda verte a ti, obrar y que la vida tuya sea la que resalte a través de la mía? Porque es en Cristo. Esto es algo que constantemente nosotros tenemos que entender, procesar, reafirmar en nosotros. Es en Cristo, no es en mis fuerzas, no es en mi conocimiento, no es en lo que otro me diga que yo debo de hacer, es en Cristo y la verdad de su palabra, la realidad de quién es Él y quién Él nos ha hecho por medio de Él. Mire, y continuamos porque hablando de que es en Cristo, Cristo significa unción con aceite, o sea, propiamente el ungido. ¿Por qué quise traer esto? Y esto lo vemos en Juan capítulo 1, versos 1 al 18, porque Cristo en este contexto nos deja ver que Él se despoja de su trono de gloria para venir en carne a regresarnos al diseño de comunión y unidad. Entonces, cada vez que tú y yo decimos, no, yo no puedo, o sí, yo lo estoy haciendo, pero a mi manera, entonces estamos deshonrando a Cristo. Estamos diciendo, lo que tú hiciste fue en vano. No, 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 mis hijos. Vamos a hablar la realidad. En Cristo sí yo puedo vivir lo que Él ha dicho que yo debo de vivir. En Cristo yo sí puedo, pero yo tengo que disponerme a ser real y reconocer todas esas cosas en mí que están haciendo que yo no camine en unidad, porque a veces decimos, sí, sí, yo estoy en unidad en esto. Oh, pastora, pero yo oro. ¿Realmente estás orando de acuerdo a Mateo 6?
de acuerdo al diseño que Jesús evidencia, o estás orando pidiendo lo que tú quieres, con deseos egoístas, en lugar de fluir en lo que realmente el Padre necesita. Vamos a ver, evaluémonos. Y mire, ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús significa Jehová salva. Jesucristo es el único que puede salvar. Y sabes, en su nombre humano, como el Hijo de Dios encarnado y eterno, lo vemos en Mateo 1, 21 al 25. Y vemos que es la segunda persona de la Trinidad. Y aquí yo quiero resaltar que si a él le costó la transición de encarnación al punto de aprender obediencia, yo espero que usted esté listo para escuchar esto. A nosotros también nos va a costar, pero ahora nos va a costar que el que entendamos que en su vida tú y yo tenemos que dar frutos, que vienen siendo entonces esas obras buenas que más adelante, que ahora vamos a explicar, bajo el fundamento de la fe en lo recibido por medio de Jesucristo. Bajo el fundamento de la fe. Si las obras que yo estoy haciendo que parecen buenas, yo estoy, mire, pastora, yo soy la que abro la iglesia antes que todo el mundo y cierro la iglesia después que todo el mundo se vaya. Ajá. Pero si después que te vas te pones a estar hablando de más acerca de cosas que hermanos hicieron o lo que aquel líder debió de hacer y no hizo, entonces lamento decirte que no es de la fe, lo estás haciendo para tapar la condición real. Entonces, tiene que ser por fe. Recuerda Hebreos 5:8, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, mis hijos, el padecimiento que no nos gusta, la realidad es que a ninguno nos gusta, pero cuando comprendemos que el momento en que Dios permite ciertos padecimientos es porque nos está enseñando obediencia. Hay momentos en que sí te va a molestar que tú sí llegaste temprano y el otro no llegó a tiempo, pero Dios te está enseñando a amar a la manera de Dios, a ser paciente y entender que a ti es el que te toca en ese momento hacerlo correctamente para enseñar en amor al otro. Pero si lo vamos a hacer para jactarnos de que yo sí llego temprano y el otro no llega temprano, entonces tu corazón no está alineado, no está unido al de Jesucristo. Porque Cristo con sus discípulos, cuántas cosas, cuántas imperfecciones que todos las tenemos, pero ahora resaltando el discipulado de Jesucristo en sus discípulos, cuántas cosas podríamos señalar de cada uno. Y Cristo en ningún momento se puso a decir, Pedro, tú eres demasiado de volátil, Pedro, tú eres demasiado de rápido en tus decisiones, tú no esperas. No, 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 él con amor lo fue formando. Y aún después de su error más grande ante los ojos de los hombres, Jesús lo mantuvo en el mismo lugar. ¿Por qué? En la misma posición, en lo mismo que ya él había establecido que era su propósito con él, porque ya Pedro había estado aprendiendo lo que Cristo estaba queriendo enseñarle en su discipulado. Así que no te salgas de la rueda del alfarero, porque Cristo nos está enseñando obediencia. Mire, ¿y qué fue para lo que Cristo nos hizo? ¿Verdad? Fuimos creados, fuimos hechos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Oh, y ahora saca el lápiz, saca el papel para que tú anotes lo que significa buenas, porque esto está poderosísimo. Mire, la palabra buena significa inherentemente, y yo sé que esa es una palabra como de domingo, así que yo les traje la definición. Inherentemente significa que designa a lo que por naturaleza está unido o vinculado a algo, de manera que no se puede separar. Viene del latín que quiere decir estar interiormente unido o pegado. O sea, intrínsecamente, que quiere decir desde adentro, bueno. Vaya viendo. En cuanto al creyente, describe lo que se origina en Dios y es fortalecido por Él en su vida a través de la fe. Sí, es a través de la fe. O sea, que eso bueno, al nosotros estar creado en Él, no puede surgir nada bueno si no es porque estamos teniendo a Cristo en nuestro interior, desde nuestro interior, entendiendo que estamos unidos
escuche bien porque esto es importante, que estamos unidos porque estamos teniendo una relación donde Él produce en nosotros, por fe, un querer hacer algo. Escuche. Típicamente cuando esto ocurre, ¿sabe cuándo es? Cuando Dios pone en tu espíritu hacer algo que en tu humanidad tú sabes que tú no puedes hacer. ¿Cuántos ahí pueden testificar que Dios le ha dado instrucción de hacer algo que tú dices, yo, Señor, pero yo no tengo los recursos, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la habilidad. Señor, pero mira fulanito que aquel sí lo tiene. Ja. Ahí es donde tú sabes que Dios es el que lo está provocando. ¿Por qué? Porque es que el que va a hacer la obra por medio de nosotros se llama Cristo, no nosotros. Como por ejemplo cuando alguien te hace algo y lo menos que tú quieres hacer es perdonar y Dios no solamente te dice que lo perdones, sino que Dios te dice que le sirvas. Ay, sí. Y tú dices, Señor, ¿que yo qué? Sí, a ese que te ofendió, a ese es el que le vas a ir a servir ahora. Ajá, y tú sabes que el único que el que te puede ayudar a hacerlo es Él, porque es que viene de Él. Mire, es el estilo de vida de los creyentes después que conocen a Cristo. Esto debe ser normal para aquel que conoce a Cristo. Es una evidencia de su salvación. Son salvos por gracia a través de fe para obras. Pero no cualquier obra, no la obra que yo quiera, la obra que Él produce, gesta en mi espíritu y yo la paro en el espíritu para entonces ejecutarla. Son salvos para servir. Fe sin obras está muertas, como las obras sin fe también, porque como le dije ahorita, si hacemos cosas y cosas por lo que yo quiero hacer, por lo que yo sé que yo soy bueno, y mire, llega el momento que obviamente, y eso vamos a ver ahorita, buenas obras, lo que eso significa, Dios nos va haciendo diestros, pero es importante que entendamos que no tiene que ver nada con que lo que yo hago de acuerdo a mi estatuto, a lo que para mí es cómodo, sino que tiene que ver con lo que Dios produce en mí hacer. Es lo recibido de Jesucristo lo que en su instrucción produce obras de acuerdo a sus propósitos. Ahora bien, estas obras que Él va a hacer gestar en nosotros de acuerdo a su propósito, siempre tienen que dar evidencia de la vida adquirida en Jesucristo y su carácter en formación en nosotros. Si en medio de eso que yo estoy haciendo yo no puedo mostrar amor, yo no puedo mostrar paz, yo no puedo mostrar paciencia, yo no puedo mostrar benignidad, no viene de Dios. O por lo menos no hemos crecido en esa área de carácter. Entonces tenemos que reevaluarnos para ver cuán unidos estamos al Señor genuinamente para que eso pueda crecer de acuerdo a lo que Dios está gestando en nosotros para que se produzca. Y esto lo vemos en Mateo 7, 21 al 23 y Santiago 2, versos 14 al 26. La meta de la decisión del Padre es que los creyentes sean santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque lo más que estamos unidos a Cristo en una comunión genuina, buscándole en oración, en ayuno y en escudriñar la Escritura, créame que el Espíritu de verdad va a provocar en nosotros que seguir la verdad y negarnos a esas cosas que al Señor en su santidad no le gustan, no tiene nada que ver con Él. El orgullo no tiene nada que ver con Él. Por eso Él mira de lejos al altivo y mira de cerca al humilde, no al humilde de boca, sino al humilde que genuinamente desde el interior está tomando la decisión de serlo. Mire, lo natural revela que no hay nada bueno que pueda salir del corazón o el pensamiento sin estar unidos a Dios por medio de Jesucristo. Esto es importante que tú y yo lo entendamos. El mismo Cristo dijo, no hay bueno ni aún uno. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, verso 21 al 22 en la Reina Valera 60. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Dice que sale de adentro, no dice que entra de afuera. Mira lo que dice Mateo 15:18, y esto lo voy a leer en la versión Amplifying Bible. Pero todo lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que hace al hombre inmundo y lo contamina. O sea, mis hijos, viene de adentro. Y de acuerdo a este texto, la palabra obras significa un acto, una acción que se lleva a cabo de forma completa. Okay, volviendo al texto original, él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. O sea, que esas obras que vamos a hacer van a ser actos completos. Le voy a explicar ahora. Porque es un deseo interno que pone el Señor, una intención interna, un propósito interno que pone el Señor en nosotros para que lo hagamos completo, no a medias. Y esto es importante porque a veces la gente se emociona, sí, yo quiero hacer. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, servicios de oración, sí, claro que sí, a las 5 de la mañana. Y cuando iba, el primer día aparecían 10, el segundo día aparecen 7, el tercer día aparecen 5 y después aparecen 2, porque no hay la obra completa. Y claro, hay cosas que pasan, pero usted creo que puede entender lo que estoy queriendo decir. A veces hay gente que por la emoción toma la decisión de hacer unas cosas, pero no porque realmente, genuinamente está dejándose llevar por esa buena, o sea, ese producto, ese gestar del Espíritu en nosotros para hacer obras completas en Dios, de acuerdo a su instrucción. El Evangelio de Jesucristo que Pablo explica es gratuito en la gracia de Dios, claro que sí, pero también demanda una respuesta adecuada, no solamente un arrepentimiento inicial, escuche esto, sino un arrepentimiento continuo. Por eso usted y yo tenemos que constantemente evaluarnos y ver cuando estamos procediendo, especialmente ahora hablando de buenas obras, realmente lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo por agradar a Dios o lo estoy haciendo para que me vean? Lo estoy haciendo para que mi nombre esté allí, lo estoy haciendo para que me agradezcan, lo estoy haciendo para que mi talento se dé a conocer, lo estoy haciendo porque es que Dios me dijo que yo iba a hacer, entonces yo tengo que empezar por algo. No. Si esa es nuestra motivación, entonces reevaluemos, recalculate. Sí, porque nuestra motivación debe ser, es que el Espíritu de Dios está en mí gestando este anhelo para yo hacer esto para agradar al Señor. No tiene nada que ver con lo demás. Y el yo siempre le van a agradar esas cosas, mis hijos. No vamos a tapar el cielo con la mano. El asunto es cuánto yo lo estoy haciendo para eso, y si lo estoy haciendo para eso, me tengo que valorar y tengo que someterme. Ahí mismo tengo que decir, Señor, perdóname, porque ahora mismo estoy más pendiente de que me miren a mí, de que te miren a ti. ¿Ok? El resultado son vidas santas. Cuando nosotros estamos en un constante arrepentimiento, y no es que vamos a estar en la culpa, no es lo mismo. La culpa es aquella que reconoce, como por ejemplo cuando estábamos dando la clase de salvación y hablamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La culpa constantemente, muchas veces hay ocasiones que si no llegas al arrepentimiento, solamente estás en remordimiento de dolor, pero no haces nada para cambiar. No permites nada al Espíritu Santo. Lloras, te bajan usted me entiende que todo eso, pero no haces nada, ¿no? Realmente tomas una decisión por el consejo de Dios. Ahora, cuando estamos en constante arrepentimiento, es que yo estoy yendo delante del Señor en esa unidad por la comunión que tengo con Él y le digo, Señor, evalúame, como dijo David, y ve si en mí hay camino de perversidad, aconséjame, muéstrame, enséñame, si esto aquí que hice, esta decisión, la manera que traté, la manera que estoy ejecutando esto. Si esto hay algo en lo que tú no estás o hay algo que en mí yo se está enalteciendo, ayúdame a verlo. Tenemos que ser reales con el Señor, transparentes. ¿Para qué? Para que entonces genuinamente podamos ¿qué? Crecer, permitirle a Cristo ser el que crezca y nosotros menguar. Pero si nosotros no nos evaluamos, no le permitimos esto al Espíritu Santo, ¿sabe qué? Vamos a seguir igual o peor. Y lo triste, no hay cosa más triste que tú estés caminando en orgullo y tú seas el primero que no te des cuenta, que estés culpando a la humanidad entera de por qué tú estás pasando lo que estás pasando y no te des cuenta que Dios lo está permitiendo para que te des cuenta el nivel de orgullo que hay en ti. Mire, esto de la salvación completa gratuita y una respuesta que cuesta todo al YO, yo,
es difícil de comunicar, pero las dos deben ser sujetadas en un balance, porque hay gente que cree que todo es obra, 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 y no evalúan nada de cuál es la razón por la que hago la obra. Pero hay otros que todo es por fe, por fe, por fe, y no hacen ninguna obra que Dios le está impulsando a hacer. Entonces aquí tiene que haber un balance donde el Espíritu Santo es el que nos lleva ahí para nosotros entonces movernos de acuerdo a la unidad con Jesucristo para hacer esas buenas obras que Él nos está mandando. Mire, los humanos no son salvos porque Dios los ama mucho individualmente, sino porque Dios ama a la humanidad caída, humanidad hecha a su imagen. Él salva y cambia a los individuos para alcanzar más individuos. Ese es uno de los motivos principales. El enfoque mayor de amor es primordialmente corporal. Nosotros tenemos que dejar de vernos en el orgullo del yo, porque es a mí, porque es el trato conmigo, y ver lo que Dios quiere hacer en el todo. Y eso lo vemos en Juan 3:16, pero se recibe de forma individual y lo vemos en Juan 1:12. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros desde el interior dar frutos por medio de obras que están de acuerdo al propósito de Dios y sustentadas por el carácter de Cristo que está creciendo en nosotros. Óigame, no es hacer porque sí, tiene que haber unión entre carácter y fe. Importantísimo. Si lo que hago no parte de la fe, de lo que el Señor está gestando en mí para agradarle a Él, porque está de acuerdo a lo que Él está queriendo hacer, entonces no te muevas. No es el tiempo. No, sabe que en mi experiencia, por más que Dios me ha hablado por tiempo y tiempo, y en momentos yo me quería adelantar porque no entendía por qué no había llegado el momento, y mira, pues entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Sabe qué? A el Señor me lo desarmaba todo. Cuando Dios seguía moldeándome en el carácter, que seguimos ahí, ¿verdad? Porque esto es hasta que Cristo venga, pero me estoy refiriendo a las temporadas de Dios. ¿Sabes qué ocurre? Que en el momento que menos quiero, sí, lo dije correctamente, que menos quiero entonces ejercer porque mi anhelo es agradarle a Él, mi enfoque es conocerle más a Él. Ahí es donde viene Dios y ¡pum! Abre la puerta que menos tú te imaginas, porque eso que está latiendo en tu interior, que tú sabes que proviene de Dios, pero que no lo quieres hacer de acuerdo a tus propias fuerzas, ni en tu tiempo, ni porque quieres que se cumpla lo que Dios dijo, sino que tú quieres hacer la voluntad de Dios en su momento. ¿Sabes qué? Es allí donde viene Él y abre el momento, la oportunidad para que esas buenas obras que Él ha puesto desde tu interior sean entonces realizadas para la gloria de su nombre y para alcanzar a otros. ¿Y quién es el que se produce estas buenas obras para los que fuimos creados en Cristo Jesús? El mismo Dios, que es el creador y dueño de todas las cosas, y eso lo vemos en Juan capítulo 1, verso 3, y obviamente en Génesis 1 al 3. Así que tenemos que entender que esto es serio, el que lo produce en nosotros es Cristo por la orden del Padre, el creador en nosotros, y que Él las preparó desde antemano. Mire, esto no es nuevo, esto no es de la manga production. ¿Sabe lo que significa preparado de antemano? Prepararse en mente y propósito. Respiremos. Ordenar antes, prepararse desde antes. O sea, que las cosas que Dios está poniendo en nosotros para hacer no es cosa nueva. Para ti a lo mejor es nueva porque tú no te habías dado cuenta, pero Dios todo lo tenía fríamente calculado. En Dios no hay jamás casualidades. No, no, no. En Dios todo tiene un propósito y una razón de ser, y cuándo es que es el momento, que pasó algo que no llegó el cantante y el Señor vino y puso aquel otro que jamás nadie lo había escuchado, pero es que ese era el momento y la gente pensó, ah, sí, eso fue porque aquel faltó. No, 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 es que ese era el momento oportuno que Dios tenía preparado desde antemano para que esa persona pudiera ejercerlo. Entonces tenemos que estar pendientes y alertas a lo que Dios está haciendo. Dios eligió un pueblo, a sus hijos e hijas, para reflejar su carácter a través de Cristo. El Padre ha restaurado su imagen en la humanidad caída por medio de Cristo, y es lo que Él quiere que tú y yo demos evidencia en esas buenas obras que ya era preparado desde antemano. Estas buenas obras no tienen nada que ver con
dones y talentos, tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo en todas las cosas que hagamos, absolutamente todas. ¿Y para qué las creó? Para que anduviésemos en ellas, caminar por todos lados, especialmente como prueba de habilidad. O sea que tiene que llegar el momento en que tú y yo seamos hábiles en la unidad con Cristo, de poder actuar en fe y en su carácter a través de lo que Él nos está mandando a hacer. A medida que seguimos creciendo y madurando en nuestra nueva vida en Cristo, la demostración del alineamiento entre carácter de Cristo y hacer bajo el fundamento de la fe en Él tiene que fluir con mayor habilidad. Cada vez menos vas a ser deslumbrado por lo que el mundo te ofrece, que parece bueno dentro del cuerpo, sino que vas a estar más entonado a la medida que tu comunión sea mayor, a la medida que escudriñes más la palabra, a la medida que pueda estar tu oído discerniendo lo que Dios está hablando por medio de su escritura y de tu intimidad con Él. ¿Sabes qué ocurre? Que ese andar, ese fluir va a ser en habilidad porque estás discerniendo lo que el Espíritu Santo te está instruyendo para tú hacer en unidad con Cristo. Y sabe que me llamó la atención que esta parte final del texto que dice, anduviésemos en ellas. Yo decía, Señor, ¿por qué tú especificas y das como ese énfasis de que tú quieres que andemos en esas buenas obras que tú preparaste de antemano, ellas? Mira lo que quiere decir, solo o únicamente. O sea, que tiene que ser nuestro propósito en todo tiempo, que las obras que hagamos sean siempre originadas en Dios y siendo fortalecidos por Él en su vida, o sea, en la vida que nos ha otorgado Cristo a través de la fe. Esto significa que no tiene nada que ver con metas personales, reconocimiento, querer superar a otro o a otra, darnos a conocer, dar alivio a cargos de conciencia. Sí, porque a veces se hacen obras no por admitir áreas que hay que trabajar, sino porque queremos desviar eso para que entonces no se note y nadie nos tenga que decir nada. No, no, no. Si vamos a hacer obras es porque el Señor es el que la está gestando en nosotros y no porque quiero desviar nada. O fíjate, yo soy un malcriado, pero entonces como yo sirvo tanto en la iglesia, pues ahí hago el happy medium. No, no, no. Vamos a trabajar lo malcriado para entonces seguir las instrucciones del Señor y hacer esas obras gestadas por Él de acuerdo a su voluntad por medio de la fe. Demostrar que lo que podemos hacer, que nosotros también tampoco es para demostrar que tú y yo sí lo podemos hacer, que tenemos what it takes, como dicen en inglés, ¿verdad? Que tenemos lo que se necesita para hacerlo. Hacer quedar mal a otro. Se trata de seguir las instrucciones de Dios y lo cual dará el testimonio que Él desea y por ende esto traerá mayor gloria a su nombre. Ese debe ser nuestro propósito, seguir su instrucción en todo lo que Él nos mande, sea lo que sea que Él nos esté mandando. ¿Por qué? Porque es la unión a Jesucristo la que nos lleva a hacer el bien. Entonces termino preguntándote, este, este momento de tu vida, ¿estás demostrando que hay unidad en Jesucristo y esa unidad está produciendo buenas obras de bien? ¿O qué es lo que está produciendo? Si no lo está produciendo, este es el momento para evaluarte y pedirle al Señor en arrepentimiento que te ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por el privilegio que nos has dado de sentarnos a tus pies para escuchar tu voz y tu instrucción. Gracias, porque nos estás ayudando a ver lo que genuinamente significa hacer obras de bien en unidad contigo, de acuerdo a tu palabra en Efesios capítulo 2. Espíritu Santo, ayúdanos a ser reales, a ser transparentes y evaluarnos delante de ti y ver todas aquellas obras que hemos estado haciendo desde el yo, fuera de la fe y nada de unidad contigo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos y a pedirte perdón por esas cosas que hemos estado haciendo y repitiendo en las que tú no has estado, las que tú no has engendrado en nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a dejarnos crecer en ti, a dejarnos madurar en ti, a dejarnos pulir, Señor, para entonces poder ejercer obras que provengan de la gestación de tu fe y de tu amor y tu carácter, para así poder agradarte a ti y alcanzar a otros, para que
tu reino sea expandido en la tierra. Tú estás pronto a venir y nosotros no estamos ignorantes a eso. Por eso queremos ser lo mejor que tú demandas de nosotros, prudentes en ti, Señor, y solamente hacer lo que a ti te agrada y cuando a ti te agrada y como tú quieres que lo hagamos, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer, el mayor anhelo de buscarte y conocerte genuinamente por medio de la comunión y del escudriñar tu escritura, Señor. Mira aquellos que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador, que este sea el momento a través de tu palabra, que puedan reconocer su necesidad de salvación para que en arrepentimiento puedan, Señor, recibir esta salvación tan grande, que es gratuita para nosotros, pero a ti te costó todo Cristo Jesús en la cruz. Pero también que ahora nosotros al reconocerte como Señor y Salvador, nos va a costar todo al yo, porque ya no vivimos nosotros, sino que vives tú en nosotros. Pero como tú mismo dijiste, Cristo, tu yugo es fácil y ligera tu carga, porque tú eres el que vas delante de nosotros y nosotros nos toca seguirte. Gracias, porque tú eres el que produces en nosotros esas buenas obras que has preparado desde antemano por medio de la unidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde gracia y paz y siga adelante en el Señor. Hasta la próxima.